Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a todas y a todos quienes están inscritos por participar de este ciclo de capacitación que comienza hoy en el marco del programa Desde y hacia el territorio, que será la agenda de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe durante el año 2021. Gracias especialmente a Fabián Repeto por acompañarnos, por aportar a este webinario toda su experiencia y su experticia en la materia. Nosotros pensamos en esta propuesta destinada a fortalecer a las articulaciones entre municipios y comunas, en el marco del Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, para poder posicionar a los gobiernos locales como actores estratégicos, no solamente de la promoción, sino también de la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y esta formación específica que hoy arrancamos es la primera, está compuesta por 8 encuentros que se irán sucediendo a lo largo del año hasta el mes de octubre, y en cada oportunidad vamos a contar con un experto, como hoy con Fabián Repeto, y con el aporte de las compañeras y compañeros de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, en este caso Lorena y Florencia, a quienes agradezco no solamente por su trabajo diario en esta institución, sino también por el aporte en este seminario. Un poco contarles que en estos casi 10 años de existencia de esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que es un organismo que además de velar por los derechos de niñas y niños, es un organismo de supervisión y control de las políticas públicas, hemos podido recolectar y construir evidencia sobre el sistema de protección integral. Fuimos casi pioneros en la provincia de Santa Fe y hemos construido camino al hacer, en la implementación de la Ley de Niñez, en la conformación de una de las primeras instituciones de control, como Defensoría Específica del país, y en definitiva dentro de la conformación de lo que es el sistema de protección integral, que nos llevó muchos esfuerzos y muchas acciones durante estos 9 años y medio, y es un trabajo que nos trajo muchos aprendizajes que pudimos compartir en el acompañamiento a que más defensorías en más provincias puedan surgir, labor obviamente que continuaremos y continuamos haciendo hasta la fecha. Pero nos quedaron muchos temas en la agenda por desarrollar y por abordar, y es así que entre la experiencia de lo realizado y lo que nos queda por hacer, entendimos que era pertinente como idea fuerza este ciclo de formación desde y hacia el territorio. Esto obviamente es una idea de la Defensoría de Niños, pero que también va en concordancia con el posicionamiento de organismos internacionales de derechos humanos de niñez y adolescencia, y donde el impacto de las crisis socioeconómicas que estamos viviendo en niñas y jóvenes agudizados por la llegada de la pandemia por COVID-19, nos hace que nos centremos en lo que llamamos el primer nivel de intervención y en el rol que tienen los gobiernos locales en la protección y en la promoción de derechos. Y esto es, sin dudas, el trabajo que tenemos que desarrollar en el 2021. La articulación estratégica con el trabajo y con los actores territoriales y el acompañamiento a ellos, a ustedes, para que se visibilice, pero también para que se revalorice el trabajo que vienen haciendo los servicios locales y los equipos territoriales en lo que es la tarea dentro del sistema de protección integral y sobre todo en la prevención para evitar vulneraciones mayores. Es también, obviamente, una invitación para que desde el Estado en todos sus niveles y poderes podamos escuchar la opinión de las niñas, niños y adolescentes, podamos junto a ellos co-crear políticas públicas y también culturas y formas de ejercer la política pública y de ponerlas en práctica, siempre priorizando el interés superior de ellas y de ellos. Este es el último año de mi segunda y última gestión como defensora, y por eso consideramos que el año 2021 debe ser un tiempo no solamente de consolidación de lo que la institución ha hecho, sino de lograr una síntesis entre lo nuevo y la experiencia de trabajo. Y por eso entendemos que este trabajo de estos ciclos y de estos 9 meses va a ser buscar cómo aportar para una mayor integralidad dentro del sistema de protección. Y por eso, repito, es importante y fundamental hacer énfasis en el territorio y en las trayectorias, en lo que nosotros decimos que son las historias de vida de las pibas y los pibes dentro de la provincia de Santa Fe. Y poner esas historias y esas trayectorias en el centro, en el tiempo y el espacio que les corresponde como protagonistas, y a toda la comunidad de personas adultas y a los trabajadores del Estado con las obligaciones que tenemos.
Sabemos obviamente que la implementación de políticas públicas destinadas a niñez y adolescencia tiene una gran complejidad, supone un desafío que involucra a todos los niveles del Estado, nacional, provincial y municipal, pero hoy en Santa Fe tenemos la convicción, casi la certeza, de que es el tiempo para girar la mirada a quienes se encuentran más cerca de las niñas y los niños dentro del territorio. Y eso implica mirar a quienes están trabajando territorialmente. Podemos así visibilizar a todas las partes que componen el sistema y entender que son los gobiernos municipales y comunales, los responsables de los servicios locales, quienes se convierten hoy en los actores estratégicos para la coordinación y para la formación de redes para poder garantizar el cumplimiento de esos derechos. Esperamos entonces que estos conversatorios, de la mano de expertos y de las compañeras y compañeros de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, que son también creadores de esta institución, pueda terminar en un aprendizaje mutuo, en un reservorio de información, que todos sus aportes sean considerados y bienvenidos para poder mejorar las políticas públicas de infancia y adolescencia de Santa Fe. Y por ende les deseo un fructífero y buen encuentro y paso a presentar a quienes hoy me acompañan en este panel. Fabián Repeto es licenciado en Ciencia Política y doctor en Investigación en Ciencias Sociales por Flaxo. Es especialista y consultor en la dimensión institucional de política social, en particular la integralidad de la protección social. Cuenta con 25 años de experiencia como asesor nacional e internacional en políticas sociales. En su gestión pública ocupó diversos cargos, en monitoreo y evaluación de programas sociales, y más recientemente ocupó el cargo de defensor adjunto de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes. Se desempeñó también como director del Programa de Protección Social y director del Planeamiento Estratégico del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, conocido como CIPEC en Argentina. Fue consultor además de organismos multilaterales como UNICEF, UNESCO, CEPAL, el PNUD, el BID y el Banco Mundial. Lorena Narciso es doctora en Ciencias Antropológicas, fue becaria del CONICET, se desempeñó como investigadora en temas relacionados a políticas públicas, derechos humanos, infancias y adolescencias, sistemas penitenciarios. Fue docente e integró los equipos de abordaje territorial en el ámbito de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario y de la Secretaría de Seguridad Comunitaria de la provincia de Santa Fe. Desde el año 2014 pertenece al equipo de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, y es referente de la línea del Sistema de Protección de Infancias en el área de monitoreo y promoción de esta defensoría. Florencia Bottazzi es licenciada en Ciencias Políticas y magíster en Derechos Humanos y Democratización en América Latina y el Caribe, la Universidad Nacional de San Martín, Centro Internacional de Estudios Políticos, CIEP, Campus Global of Human Rights. Es docente de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, de la Procuración del Tesoro de la Nación, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Se desempeñó en el ámbito de la Secretaría de Promoción Social de la Municipalidad de Rosario y como asesora técnica en organizaciones distintas de la sociedad civil. Desde el año 2015 trabaja en esta Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe en el área de monitoreo de políticas públicas de infancia y adolescencia y en promoción de derechos. Muchas gracias, te cedo la palabra, Fabián. Muy bien, muchísimas gracias, Analía. Un gusto compartir con vos y con distinguidas colegas este panel, pero sobre todo esta conversación que por suerte no queda entre nosotros, sino que se multiplica al menos por 509 personas que sé que están presentes, que muestran no solamente la legitimidad de la Defensoría de Santa Fe, sino la necesidad y el interés de los trabajadores en el territorio por avanzar en este tipo de reflexiones, que son capacitaciones, pero también son diálogos, y creo que la frontera porosa entre una y otra muestra la necesidad de pensar juntos y colectivamente la cuestión de la niñez, la cuestión de la integralidad, la cuestión del territorio, la cuestión de los derechos humanos. Así que luego de agradecer, yo en estos minutos que voy a trabajar con ustedes, aproximadamente 40 por lo que acordamos, voy a tratar de abordar tres líneas importantes de reflexión, a mi entender importantes.
Uno es el papel de los municipios y las comunas en el marco del nuevo paradigma de niñez y adolescencia. Otro, lo que tiene que ver con la necesidad de integralidad de servicios y de políticas y de programas en el territorio. Y quisiera hacer unas reflexiones hacia el final, los siempre olvidados retos de la implementación. La verdadera política pública no es la que se diseña entre cuatro paredes, sino la que efectivamente se implementa, y que en todo caso confiemos que la implementación no tenga grandes brechas con lo que uno decidió y diseñó. Entiendo por la mecánica, si no entendí mal, que luego de mi presentación, yo lamentablemente tengo que retirarme a otra reunión posterior a mi presentación, van a quedar seguramente preguntas, en algunos casos a Lorena y a Florencia, en otros casos a mí. En lo que a mí respecta, después podemos encontrar un mecanismo, quizás a través de la plataforma, de una caja de herramientas de respuestas, para poder avanzar en esa dirección y en todo caso seguir ese diálogo por otra vía asincrónica. Lo primero que quiero plantear es una mirada muy panorámica, se ha escrito mucho al respecto y no quiero abundar en eso, sobre el sistema municipal argentino. Y lo primero que cabe marcar, y Santa Fe no escapa a la tendencia general del país, es la enorme heterogeneidad. Heterogeneidad de tamaño, heterogeneidad de características socioeconómicas, heterogeneidad en términos de capacidades de gestión, capacidades fiscales, autonomías. Es decir, hay una enorme variedad en el municipalismo argentino. Cuando digo municipalismo incluyo comunas, déjenme simplemente por usar una sola palabra en algunos momentos. En Argentina existen más o menos 2.259 municipios, según el censo del 2010, eso puede ir mutando por algunos cambios marginales, en los cuales Santa Fe representa un número más que significativo, casi un 20%, con 365 municipios y comunas, una gran mayoría de las cuales, 268, han generado acuerdos para tener su propio servicio local, que obviamente es un puente entre la reflexión en torno al rol del municipio en general, que ya no son los típicos municipios ABL, y lo que tiene que ver con una gestión vinculada, por ejemplo, a niñez y adolescencia, que son nuevas responsabilidades que van asumiendo los municipios en la Argentina. En ese sentido, la descentralización es un proceso continuo que tuvo algunos hitos significativos, algunos en el marco de la dictadura militar, sobre todo en el campo educativo, otros más en el marco de la democracia. Tiene de alguna manera muchas virtudes, al menos potenciales, que es acercar las posibles soluciones a donde están los problemas y donde vive finalmente la ciudadanía, pero también tiene claroscuros, tiene ciertos retos y desafíos, porque a veces descentralizaciones homogéneas a contextos territoriales heterogéneos genera claramente ciertos problemas significativos de gestión y de modo de afrontar nuevos desafíos. En ese sentido, lo que está claro es que en genérico los municipios fueron asumiendo y siguen asumiendo cotidianamente mayores responsabilidades, no solo en lo que la literatura suele llamar el desarrollo local, que incluye también dimensiones de carácter socioeconómico, productivas, sino fuertemente en el caso de lo social, y donde el tema de niñez y adolescencia obviamente que es un asunto muy protagónico. En ese plano está claro de que además los municipios no solamente asumen más responsabilidades, que a veces les mandan desde la nación o desde las provincias, en ese lenguaje de baja al territorio tan coloquial que todos conocemos muy bien. A veces bajaron enlatados, otras veces por suerte se deja más margen de maniobra para que los enlatados no sean tales, pero claramente creo que todos los que estamos en esta conversación sabemos de qué estamos hablando. Sino también, y eso fue histórico de los municipios, pero mucho más en tiempos recientes, y sobre todo mucho más en municipios pequeños, los municipios son los receptores inmediatos de las demandas sociales. Demandas que no es solamente por alumbrado, barrido y limpieza, sino que tiene que ver con una multiplicidad de dimensiones donde saber dónde vive el intendente o dónde vive el responsable de la comuna facilita mucho esa interacción casi de cercanía o fuertemente de cercanía, pero que obviamente complejiza mucho el modo en que los municipios están o no, subrayo, capacitados para afrontar los nuevos desafíos en general, y en particular en el campo de la niñez y la adolescencia. Esos son, yo diría, y creo que corresponde solamente moverse en ese nivel, pinceladas muy genéricas respecto a qué ha pasado con los municipios en la Argentina en los últimos 30 años, o 35, por poner el retorno a la democracia como un punto de partida, que se van a cumplir dentro de 2 años, ya 40 años por suerte de continuidad democrática. Y en ese proceso
sucedieron cosas a nivel internacional y a nivel nacional que tienen que ver en particular con lo que refiere a materia de niñez y adolescencia. Un hito internacional y un hito nacional que en todo caso tiene una continuidad en tiempos más recientes. El hito internacional, sin duda alguna, es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, allá a finales de los 80, 1989, que en todo caso cristalizó una tradición de derechos humanos que necesitaba la especificidad en materia de niñez y adolescencia y que se plasma en ese documento fuertemente rubricado a nivel internacional por la gran mayoría de los países del mundo, donde pone obviamente a los niños en el centro de la escena como sujetos de derecho, ¿no? Y ese cambio de paradigma que de alguna manera se plantea a nivel internacional, encuentra en el caso argentino, sin duda alguna, una expresión muy concreta en la ley 26061 de protección integral de las niñas, niños y adolescentes, aprobada en el 2005 por el Congreso Nacional. Sin duda alguna, esa ley aterriza a nivel normativo, subrayo, a nivel normativo, ese nuevo cambio de paradigma, tiene expresiones muy concretas, la creación de la CENAF, del Consejo Federal, la derogación de la ley de patronato, una serie de elementos que ustedes conocen seguramente igual o mejor que yo, pero que claramente además pone en el centro de la escena la necesidad de crear instituciones, como son las defensorías, tanto nacional como provinciales, que puedan velar por el cumplimiento de esos derechos a nivel de todo el país. Santa Fe, junto con muy pocas provincias en la Argentina, fue avanzada en esa materia. A nivel nacional, hace recién un par de años que se pudo resolver la cuestión de la Defensoría, que está construyendo su institución en estos momentos iniciales en el marco de la pandemia. Pero sin duda Argentina tiene un marco normativo con sus correspondientes normas provinciales, donde definitivamente, como suele decirse en Argentina, no faltan leyes, porque además de esta ley específica de niñez, hay muchas leyes vinculadas a los campos de política pública sectorial, de educación, de salud, de trabajo, etcétera, etcétera, de vivienda, etcétera, que hace que definitivamente el corpus normativo de la Argentina sea abundante. La pregunta es si se cumple, digamos, ese es otro precio esa conversación. Pero quiero plantear esto, ¿por qué? Porque de alguna manera es importante remarcar que a veces, sobre todo en muchos países, se tiene la sensación de que teniendo el marco normativo, el cambio de paradigma ya está dado. Y por supuesto creo que todos sabemos que no es así. Acá está una doctora en antropología, creo que es Lorena, donde está claro, como bien saben los expertos, que el cambio cultural suele venir mucho más tarde, el cambio cultural en general y el cambio de las culturas organizacionales en particular, suele venir mucho más tarde que los cambios normativos. Como yo siempre digo, es mucho más fácil cambiar una constitución, no estoy proponiendo eso, por supuesto, que cambiar una pauta cultural muy arraigada. El ejemplo más paradigmático es obviamente el tema del machismo. Uno puede tener excelentes marcos normativos en materia de género, pero ciertas pautas culturales no cambian significativamente. Yo viví en Guatemala algunos años, todo el marco normativo guatemalteco planteaba de que se acabó el racismo, bastaba caminar 5 metros por cualquier ciudad de Guatemala y saber que el racismo seguía absolutamente instalado en gran parte de la sociedad. Esto es importante y lo traigo a colación porque el desafío de construir mejores políticas públicas para la niñez y la adolescencia es claramente una tarea continua, donde este tipo de procesos de diálogo y de capacitación claramente aportan y aportan significativamente, pero es un proceso inacabado y que probablemente sea así por muchísimo tiempo. Lo que está claro entonces, sintetizando, en ese proceso de descentralización y de creciente nivel de involucramiento de los municipios, y con la confluencia de ese proceso institucional con la creación de la 26061, las leyes provinciales, etcétera, etcétera, está claro que los nuevos gobiernos requieren, sobre todo a nivel local, pero no solamente a nivel local, subrayo esto, requieren fortalecer sus capacidades de gestión. Requieren fortalecer su compromiso en materia de niñez y adolescencia, ya no es un tema de la nación, no es un tema de la provincia exclusivamente, aunque sí también lo es de la nación y lo es de la provincia, pero también lo es de los municipios. La clave de esto está en lo que algún autor español llamó alguna vez el pluralismo institucional. ¿Quién hace qué? En procesos complejos de países federales, pienso en Brasil, pienso en México, pienso en Argentina, en América Latina,
el desafío no es que haya responsabilidades para cada nivel de gobierno, sino que las responsabilidades asignadas a cada nivel sean consistentes con sus propias capacidades. Efectivamente, uno no le puede pedir a los municipios que sean los responsables, pienso en voz alta, de pagar el salario docente, pero sí quizás de tener cierta capacidad de mantener las escuelas, por poner un ejemplo. Y ese salario docente le tocará a la provincia y a la nación le tocará eventualmente evitar heterogeneidades, digo, todo lo que ustedes conocen muy bien. En ese plano, está claro de que todos los gobiernos locales, municipios, comunas, comparten crecientes responsabilidades en materia de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia, en su respectiva jurisdicción, jurisdicciones más grandes, más pequeñas, etc. Pero obviamente, y esto es parte de lo que quiero abordar con ustedes en un par de minutos, obviamente no solos, sino en, ojalá, subrayo la palabra, ojalá, coordinación, articulación, pónganle el nombre que le quieran poner, con los otros niveles de gobierno, sea la provincia, sea los municipios, pero también eventualmente con otras comunas o otros municipios, pero también con otros poderes del Estado. Está claro, y me consta el trabajo que ha hecho Analía y su equipo en todos estos años en Santa Fe, gran parte del reto, sobre todo en materia de protección social en medidas excepcionales en algún punto, gran parte del reto no se limita a los vínculos entre los poderes ejecutivos o entre los poderes ejecutivos y la familia, sino con el Poder Judicial. Y obviamente esto también genera nuevos desafíos que por supuesto no agotan las agendas de coordinación, porque además está el vínculo con los respectivos congresos o consejos deliberantes para poder tener condiciones, por ejemplo, presupuestarias, para llevar adelante a través de los presupuestos políticas favorables a la niñez y la adolescencia. ¿Cuál es el desafío a esta altura de la circunstancia? Es hacer carne, hacer realidad aquello que está casi, si no me equivoco, en el título de la 26061, que es la construcción de un sistema integral de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y ya me habrán escuchado y no puedo evitarlo, cada vez que hablo con mis amigos de Santa Fe me viene a cuento, la palabra integralidad da para todo. Yo siempre lo digo, y si algunos me escucharon 1000 veces pido disculpas, la palabra integralidad tiene que ver con lo que está previsto en el marco de la 26061, y en nuestra rutina conversacional, pero también la integralidad sirve para algún cartel publicitario que dice atención integral a su dentadura. No voy a seguir con los ejemplos, porque yo me he encargado a lo largo de 15 años de juntar ejemplos, pero son muchos, así que no voy a aburrirlos, pero solo no puedo dejar de plantear dos de la provincia de Santa Fe, uno de Santa Fe y otro de Rosario, donde alguna vez yendo por alguna avenida en Santa Fe encontré uno que decía bulonería integral, vendía bulones, y el concepto era bulonería integral, y otro que era en Rosario, pero nunca encuentro, si alguien encuentra la foto que me la mande, que decía venta integral de carnes, que era una carnicería, pero el concepto filosófico era venta integral de carnes. ¿Qué quiero decir con esto? Y más allá de la broma a esta altura de la mañana, la palabra integralidad hay que ponerle acotamiento, porque si no efectivamente puede servir para todo. Es ese sentido común zanjar una discusión diciendo esto es un enfoque integral y se acabó la discusión. Yo creo que es el punto de partida y no el punto de llegada cuando estamos hablando de gestión pública. A mí siempre me gusta plantear lo que yo llamo la dimensión bifronte de la integralidad, porque muchas veces tenemos la idea de integralidad en clave de llegar con el Estado y con las distintas instituciones estatales al mismo lugar, al mismo tiempo, a la misma familia. Es casi, diría yo, una integralidad desde la oferta. Y yo creo que gran parte del desafío, y eso lo muestra mucho la experiencia latinoamericana, que conozco relativamente bien, es que el reto de la integralidad, pongamos por foco en materia de niñez y adolescencia, no arranca con la oferta de bienes, servicios, políticas y programas, sino con la definición del problema. La clave está en definir integralmente entre el conjunto de instituciones involucradas cuál es el problema. Y lo que suele pasar en estos campos de política pública, y yo creo que es un peligro, es que nos ponemos de acuerdo con el nombre del problema, pero no con la causa. Concretamente, solemos ponernos de acuerdo con el nombre de la palabra pobreza. Entonces todos coincidimos de que el problema es la pobreza. Pero a veces falta reflexión técnica, pero sobre todo faltan decisiones políticas o disputas políticas
porque finalmente esto no es un campo de reflexión intelectual, es un campo de disputa política, en todo caso acompañado de aspectos técnicos. ¿Cuál es la causa de la pobreza? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Dos países se pueden poner de acuerdo en que el problema fundamental de su país es la pobreza, pero en un país gana la posición dominante que dice que la pobreza tiene que ver con que los pobres no quieren trabajar. Y en el otro país, país de al lado, gana la posición dominante que dice que la pobreza tiene que ver con el modelo económico. Entonces, no alcanza con decir que la pobreza es el problema, con el cual hay que intervenir integralmente para seguir mi línea argumental, sino que la disputa está en cómo definimos cuáles son las causas. Y esto es importante, y yo creo que en materia de los esfuerzos que se han hecho desde UNICEF, desde el Observatorio de la UCA, etcétera, en la Argentina, de avanzar en la lógica de pobreza multidimensional, también en el campo de la niñez y la adolescencia, da pistas muy virtuosas, muy ricas, muy interesantes, para poder justamente afrontar este tema de cómo se definen los problemas, que por ende es lo primero, para que después se pongan en marcha dispositivos de política. Voy a decir una cosa de sentido común, no hay políticas públicas si no hay problemas. A veces los problemas se inventan porque las políticas públicas ya las teníamos ahí armadas con el consultor de turno, pero efectivamente lo importante es que haya problemas, no que estoy regodeándome de que haya problemas, es que en la política pública permanentemente aparecen problemas nuevos y entonces hay que intervenirlos cuando de alguna manera requieren intervenciones integrales. Pero también quiero detenerme acá, ¿por qué? Porque a veces la palabra coordinación, que es prima hermana de la integralidad, pero no es lo mismo. Yo creo que la integralidad requiere además una función de rectoría. ¿Quién es el que en última instancia gobierna ese campo de la política pública? Y ahí quiero hacer alguna reflexión en un minuto. Implica la combinación virtuosa entre algunas intervenciones sectoriales y algunas intervenciones intersectoriales. No todo tiene que ser coordinado. Porque además en nuestra jerga de la administración pública contemporánea, a veces coordinación es reunionitis. Ahora le llamaríamos muchos Zooms. Pero no es reunirse, coordinar. Coordinar es combinar recursos estratégicos para la gestión pública acorde a las características del problema que hay que enfrentar. En ese sentido, en esta dimensión de la coordinación y lo que yo llamo gobierno, una cuestión crítica es que en general, y esto creo que nos interpela a todos los que estamos en esta conversación, en esta reunión, volviendo a la palabra reunión, es que definitivamente las áreas de niñez, lo voy a decir con la impunidad que da la pantalla de por medio, no suelen ser las áreas más fuertes en los aparatos ejecutivos. Ni el nacional, ni en el provincial, ni en el municipal y comunal. Y eso genera un problema porque los temas de niñez no son solamente las medidas excepcionales, sino que tiene que ver con educación, con salud, con trabajo infantil, con vivienda y hábitat, con una serie de elementos, derecho a la identidad, etcétera, etcétera, todos los derechos previstos en la Convención en la 26061, que de alguna manera requiere la articulación, por eso es tan importante esta conversación, con otras áreas de la política pública, incluso local. Más allá de que con el proceso de descentralización, muchas veces los municipios no son responsables de la educación o no son a veces responsables de la salud, ni como dice Paola Galeano, tampoco hay presupuesto propio a nivel municipal, ¿no? Estoy en los ojos un poco para el chat y un poco para mirar la cámara. Pero dicho eso, hay muchos problemas que sí requieren abordajes integrales. Cuando digo esto estoy diciendo lo otro. Hay muchos problemas que no requieren abordajes integrales. No todos los problemas requieren abordaje de coordinación, de intersectorialidad, de integralidad en un sentido último, sino que hay problemas que tiene que resolver el Ministerio de Educación o el área de educación del municipio, o el área de salud, o el área de medio ambiente. Pero hay muchos temas que sí requieren la confluencia. El punto crítico es qué capacidades tienen fiscales, presupuestarias, de gestión, institucionales los municipios para afrontar problemas como los que voy a plantear a continuación, simplemente de una lista corta que podría ser mucho más larga. Desarrollo infantil temprano, embarazo no intencional en la adolescencia, deserción de la escuela media, trabajo infantil, malnutrición, inequidad de género, segregación socioespacial, cuidado infantil. Es decir, hay una serie de temas que definitivamente no se resuelven creando el Ministerio de la Malnutrición o creando el Ministerio del Embarazo no intencional en la adolescencia, sino que requiere la confluencia
de múltiples intervenciones, ¿no? Yo participé mucho en el diseño inicial del Plan ENIA y ahí requería la convergencia no solamente de salud, de educación y de desarrollo social, en este caso a través de la CENAF, sino que requería una confluencia muy virtuosa entre los tres niveles de gobierno en un federalismo complejo como es el federalismo argentino. Dicho esto, yo quisiera usar los minutos que siguen para algunas reflexiones vinculados a lo que yo llamo el renovado desafío de integrar servicios en el territorio. Inspiro acá a una colega y amiga chilena, Patricia Jara. Cuando uno piensa cómo integrar servicios, cuando digo servicios digo políticas, programas, servicios como salud y educación también, etc. Hay como dos alternativas de diseño. Uno es un esquema de provisión por efectores independientes, dicho en criollo, cada uno hace lo que quiere, y con suerte a una familia que tiene necesidades múltiples le llega al mismo tiempo la confluencia de intervenciones sectoriales que no dialogan entre sí. Por eso es tan importante, por ejemplo, no perder de vista la necesidad de planificaciones intersectoriales, que de alguna manera permitan hacer confluir en el territorio esfuerzos de múltiples sectores y niveles de gobierno. Pero hay otra alternativa para integrar servicios en el territorio, que es justamente integrarlos de un modo tal que tenga algunas características fundamentales. ¿Qué características tiene una red integrada de servicios? Nos dice la experiencia comparada y alguna reflexión conceptual. Tiene conjuntos de actores existentes en un territorio. Por eso es tan importante la confluencia, el diálogo, a veces los conflictos, me imagino, entre los servicios locales y las áreas de educación, salud y otras áreas en el propio municipio o comuna. Que haya algún mecanismo de vinculación entre sí, que no sea simplemente nos conocemos porque fuimos a la primaria juntos, muchas veces lo que hay a nivel local, y eso no está mal, a veces puede ser bueno, pero es muy informal, el vínculo simplemente del cara a cara, porque si se llevaban bien en la primaria, hoy confluyen en buena sinergia, pero si se llevaban mal en la primaria, termina siendo que los niños se ven afectados porque no se hablan entre sí, por alguna pelea del pasado. Entonces, conjunto de actores existentes en el territorio, condición sine qua non, algún mecanismo de vinculación entre sí que sea formal, pero no necesariamente rígido, que haya flujos de información e intercambio de recursos, esto es importante, y esto es importante también porque muchas veces en el campo de la niñez y de la adolescencia, y no quiero dejar de compartir esta reflexión, lo que abunda es el tratamiento del caso. Entonces tenemos un niño o una niña, entonces el flujo de información es alrededor del caso, y está muy bien, por eso probablemente ayuda a solucionar el caso, pero el reto de la política pública no es el caso del niño o niña que salió de la escuela en el marco de la pandemia y no regresó, sino es probablemente el millón o más de millón de niños y adolescentes y niñas que quedaron afuera en el marco de la pandemia. Entonces también hay que pensarlo en clave de política pública macro, que por supuesto no es responsabilidad del municipio, ahí son responsabilidades provinciales y nacionales. Simplemente lo que estoy tratando es de salir de una cierta mirada que yo, quizás lo digo despectivamente y pido disculpas, es de pura niñología, que es el caso a caso. Es importante el caso a caso, sí, pero también es importante no perder vocación de política pública, donde ahí el caso a caso tiene un nivel de agregación mucho, mucho más amplio. Entonces, que posibilite flujo de información e intercambio de recursos para la atención conjunta de usuarios comunes y con implicancias para la gestión financiera. Esto que decía recién una de las participantes, no tenemos presupuesto propio, pone obviamente el dedo en la llaga de qué pueden hacer realmente los municipios y comunas si no tienen recursos propios para poder atender no solamente el caso, el típico ejemplo, necesito una ambulancia para llevar al niño o a la niña hasta la capital o hasta Rosario, sino implica otro tipo de desafíos mucho más macros que no es uno a uno. Entonces, ¿qué significa integrar servicios para avanzar rápido? Significa combinar prestaciones diferentes. Esto es importante, combinar prestaciones diferentes, porque las familias y los niños y niñas que viven en esas familias no tienen problemas por separado. A veces, lamentablemente, sobre todo los sectores más vulnerables y en situación de pobreza, en un país que tiene el 60% de su niñez y adolescencia en la pobreza, implica que las necesidades y derechos vulnerados son múltiples. Por eso es tan importante el enfoque de pobreza multidimensional. Entonces, desde el lado de la oferta de servicios y de programas y de políticas y de proyectos, el gran desafío justamente es integrar prestaciones. Integrar prestaciones en una estructura que haga predecible el comportamiento de las áreas estatales,
Y esto es importante porque no es lo espasmódico o lo casuístico. El gran reto es construir plataformas de gestión que no sea protocolos, esta palabra de moda últimamente, que no sea solamente inventar la pólvora cada vez que aparece un caso, sino tener mecanismos que se activen automáticamente cuando aparezca cierto tipo de situación. Que a veces puede ser un caso, pero a veces puede ser un colectivo, definitivamente. Eso implica combinar prestaciones, que exista una estructura que haga predecible el comportamiento y el accionar de las áreas estatales involucradas, para generar de manera ordenada y con ciertas garantías de funcionamiento las acciones que hay que llevar adelante, y además, y esto subrayo también, que haya un continuo de atención. Esto es importante porque en general lo que suele pasar es que hay acciones espasmódicas. Se requiere abordajes mucho más sofisticados, sé que es más fácil decirlo que construirlo, y algunos municipios lo podrán hacer y otros no por todas las condiciones que ya hablamos, pero que tiene que ver con este continuo de atención que de alguna manera, más allá de hacerle la trazabilidad otra vez al caso, hay que hacerle la trazabilidad al colectivo que tiene derechos vulnerados. No alcanza con resolverle la plaza a Fabián Repeto, que se había quedado afuera porque no tenía computadora, y entonces hablamos con la maestra y entonces la directora le permitió entrar, sino que hay 1,5 millones de Fabián Repetos en la Argentina que tenemos que resolverlo colectivamente. En algunos casos, fuertemente, con gran protagonismo de la nación y sobre todo también de las provincias y por supuesto un rol de los municipios. En ese sentido, y ese continuo, además vinculado al tema de la educación, no es puramente educación. El Vuelvo a Estudiar de Santa Fe fue paradigmático, no solamente en Santa Fe, sino en América Latina, de un esfuerzo, en este caso provincial, para poder intentar hacer confluencia entre los servicios vinculados al servicio de desarrollo social o las áreas de desarrollo social con educación, y así sucesivamente. Me acuerdo que en su momento también Salud estaba involucrado en esa materia. Es decir, esfuerzos que requieren la confluencia de todo lo que hoy llamamos gestión de cercanía. Seguramente muchos de ustedes tienen experiencia o conocen de cerca la gestión social de Uruguay durante muchos años. Bueno, Uruguay se caracterizó, por la propia escala, por supuesto, también con lo que llamamos políticas públicas de cercanía, y eso es claramente importante también para asegurar este continuo de prestaciones. No estoy acá proponiendo una fórmula, jamás haría eso porque no creo en las fórmulas y en los enlatados institucionales, como no creía en los enlatados de programas, pero seguro cuando uno revisa la experiencia de América Latina en cómo se han hecho esfuerzos por integrar servicios en el territorio, en este caso en particular con fuerte foco en niñez y adolescencia, pero que por supuesto implica atender también a las familias. Definitivamente los niños viven en el marco de familias muy heterogéneas entre sí, por supuesto. Implica una serie de pasos que definitivamente requieren una secuencia crítica, que por supuesto tiene una secuencia lógica, no necesariamente cronológica, que a mí me gustaría plantearlo de alguna manera. Y me lo planteo, o lo quiero plantear, alrededor de 7 preguntas. Primero, y acá sí hay un orden lógico, es ¿a quiénes? Lo primero, para construir una gestión integral de servicios, preguntar ¿a quiénes vamos a priorizar? ¿A quiénes vamos a atender? En este caso tenemos resuelto el título, niñez y adolescencia. ¿Alcanza con eso? ¿Es la niñez y adolescencia vulnerable? ¿Es la niñez y adolescencia en extrema pobreza? ¿Es la niñez y adolescencia que vive en las áreas urbanas, o en las áreas periurbanas, o en las áreas rurales? ¿Es una confluencia de todo lo anterior? Porque eso también va a implicar una primera magnitud, un orden de magnitud de la demanda, de la geolocalización de esa población, es decir, una serie de elementos, porque no es lo mismo atender a todos los niños y niñas y adolescentes que atender a un subconjunto. El ministro de Economía lo que va a preguntar, o el secretario de Hacienda del municipio lo que va a preguntar es ¿a cuántos tenemos que atender? Si le decimos 20 millones, pondrá una cara, si le decimos 50.000, pondrá otra cara. Entonces, esto es importante porque además la pregunta es, si queremos atender a los 20 millones, metafóricamente hablando, ¿tenemos las capacidades de recurso humano y las capacidades tecnológicas y logísticas para atender a 20 millones? ¿O necesitamos ir gradualmente de los más necesitados al sector medio, etcétera, etcétera? Entonces, la primera pregunta, y esto es casi un manualcito muy esquemático, es ¿a quiénes? La segunda pregunta es cómo identificarlos. Suponiendo que no es a todos, obviamente que el marco, el paradigma de derechos nos habla de universalidad, y por supuesto
creo que todos compartimos esa idea de derechos universales en niñez y adolescencia y en general, pero también creo que somos conscientes de que cuando hay restricciones de recursos, tenemos que, palabra maldita en los 90, focalizar. Si no le gusta la palabra focalizar, use la fórmula que usan mis amigos costarricenses, que es proceso de selectividad. Entonces seleccionan, pero focalizar con otro nombre, en todo caso, diferente. La buena noticia que hoy tenemos, ya en pleno siglo XXI, es que ya no tenemos que matarnos como nos matamos en los años 90 en el debate entre universalismo y focalización, sino que hoy reconocemos que el universalismo es un principio de los derechos humanos y de las políticas públicas para construir ciudadanía, y la focalización, de hecho, puede ser un instrumento, un medio, para ir acercándose a esa universalidad. Dicho eso, y ese rodeo que me permití, la segunda pregunta, insisto, lógica, no cronológica, es cómo identificarlos. Porque en algún momento la prestación no puede ser en abstracto. No es por suerte agarrar un helicóptero y tirar planes, servicios, comida al territorio y que lo agarre quien lo agarre, sino que requiere una intervención mucho más quirúrgica, lo cual remite a las capacidades que se necesitan tener, y yo creo que el resto de las 7 capacitaciones que planteaba Analía al principio van a abonar mucho ese terreno, instrumentos que permitan gestionar esto justamente en el marco del territorio. ¿Cómo identificarlo? Segunda pregunta. Tercera pregunta, muy telegráficamente, ¿con qué información? Por eso es tan importante los sistemas de registros. Esto es fundamental. Hoy por hoy contar con buenos sistemas de información es condición sine qua non, es condición necesaria, más no suficiente, pero necesaria. Hoy el avance tecnológico nos permite muchísimas mejoras en la materia. Entonces tenemos la población, los identificamos con este tipo de información que ojalá sea multidimensional, para ser consistente con lo que vengo planteando previamente. Otra pregunta crítica, 4 de 7, es ¿dónde atenderlos? Tiene que ver con la localización de las intervenciones. Es una intervención obviamente territorial, sin duda alguna, pero es en un servicio público o es por ejemplo, dentro de la casa. Voy a dar un ejemplo concreto, primera infancia, que conozco creo que bastante bien. ¿Hacemos servicios de desarrollo infantil temprano o de educación preescolar? O hacemos sistemas de crianza al interior del hogar. Probablemente sea una combinación virtuosa entre una y otra, pero esa definición no es menor. La hacemos en el marco del espacio público, la hacemos en el espacio de la esfera privada. Si lo hacemos en el espacio de la esfera privada, éticamente, ¿el Estado tendría que entrar al interior del hogar? ¿Por qué les tenemos que enseñar pautas de crianza a los sectores vulnerables? ¿Y por qué nosotros de clase media, muchos de nosotros, no nos enseñan pautas de crianza? Etcétera, etcétera. ¿Cómo llegar a la población? Esto es fundamental. ¿Cuáles son los mecanismos de acceso a esa población? Hay una lógica de ventanilla única, hay una lógica de que cada uno llega por su lado. Por eso es tan importante el municipio y dentro del municipio los servicios locales, porque de alguna manera tendrían el potencial para poder ser, no digo ventanilla única, pero de alguna manera una plataforma de trabajo multisectorial en favor de los derechos de la niñez y la adolescencia. Claramente el modo de llegar a la población no es menor. Todos tenemos la experiencia acumulada de que a la misma familia le llega a las 10 de la mañana salud, a las 11 educación, a las 12:30 desarrollo social, a las 4 el área de trabajo por trabajo infantil. O probablemente dentro del mismo Ministerio de Desarrollo Social, a las 10:15 llega el de un programa y a las 11:15 llega de otro programa, que con suerte se encontraron ahí cuando podrían haber usado el mismo coche de irle a Santa Fe hasta el municipio y gastar menos viático. Pero ese tipo de cosas que son anécdotas menores, muestra a las claras la complejidad de integrar servicios. Porque acá quedo con el ejemplo y la anécdota que cuento, genera una enseñanza. El tema de la coordinación empieza por casa. Muchas veces uno pide grandes articulaciones con salud, con educación, con provincia, con municipio o con nación, pero primero hay que coordinar internamente la propia quintita donde uno trabaja, el propio espacio donde uno trabaja. Quinta pregunta, ¿cómo llegar a la población? Sexta pregunta es el cómo. Tiene que ver con las estrategias de seguimiento. Está claro que de alguna manera, hoy por hoy reconocemos la importancia no solamente de los sistemas de información, sino también el tema de lo que tiene que ver con monitoreo y lo que tiene que ver con seguimiento y evaluaciones. Creo que en ese sentido la Defensoría ha aportado mucho en esa materia, todo el tema del observatorio, en el caso de Santa Fe, etcétera, etcétera, pero obviamente es una tarea permanente que requiere mucha
mucha capacidad técnica, pero sobre todo mucha voluntad política, porque muchas veces cuando hacemos monitoreo y seguimiento, lo hacemos pensando en lógica de control, o el que está siendo monitoreado se siente controlado, cuando realmente lo que habría que hacer es de alguna manera generar mecanismos de aprendizaje continuo. Yo tenía una colega, amiga mía, norteamericana, que hablando del monitoreo decía transformar el monstruo en aliado, es decir, cómo transformar el temor al monitoreo y al seguimiento en un aliado para mejorar la gestión en pleno vuelo, por decirlo de alguna manera. Y lo último de esto es el con qué. Y esto es importante porque la clave está en cómo encadenamos prestaciones, en cómo encadenamos un conjunto de prestaciones que algunas vienen de la provincia, otras vienen de la nación, otras, sobre todo en municipios grandes, vienen del propio municipio, unas vienen del área de salud, otras vienen del área de trabajo, otras vienen del área de vivienda y hábitat, otras vienen del área de desarrollo social, otras vienen del Poder Judicial. Sé que es antipático, pero es un despelote, digamos, por usar una palabra poco académica a las casi 10 de la mañana. El gran reto es gestionar esa heterogeneidad. El gran reto, y por eso es tan importante construir capacidades a nivel local, para que esa lluvia de oferta de prestaciones no se transforme en un problema adicional. Muchas veces, demasiadas prestaciones inconexas son parte del problema y no parte de la solución. Por eso muchas veces cuando hay catástrofes naturales, a los 20 días de que sucede la catástrofe, leemos alguna nota de que aparece un problema de que nadie sabe qué hacer con tanta ayuda. Por eso es tan importante construir cadenas de prestaciones. Yo hablaba de un proceso continuo de atención, es lo mismo, con otras palabras. Me parece importante plantearlo. Y eso remite al tema de la coordinación, que por supuesto vengo de alguna manera haciendo menciones implícitas permanentemente. La coordinación a esta altura, se sabe, no es reunionitis aguda, no es simplemente intercambio de un WhatsApp, aunque a veces crear un grupo de WhatsApp ya es un avance significativo. Mi único tema es no nos quedemos en el grupo de WhatsApp. La coordinación es una función estatal que requiere ser cumplida para avanzar en la integralidad en el territorio, pero sobre todo para asegurar que haya coherencia entre lo decidido y lo diseñado y lo planificado y lo gestionado, lo implementado. Porque muchas veces terminamos quedándonos solamente en un plano de la definición del problema o en la decisión de la política. ¿Cuáles son las 3 razones básicas, entre tantas, que implican la necesidad de la coordinación, no solamente horizontal al interior de un municipio o una comuna, sino vertical con los otros niveles de gobierno? Es lo que yo llamo el peligro de programitis. Muchos programas no suelen compartir o confluir en objetivos estratégicos comunes. Muchos programas o muchos proyectos no conforman necesariamente una política. Yo trabajé en algún momento, hace muchos años, en el Siempro, teníamos unos cuadernillos del Siempro que algunos de ustedes deben tener sobre programas focalizados, se sacaba todos los años, y en algún momento el capítulo del tema alimentario llegó a tener 17 programas nacionales en materia de alimentación. ¿Ustedes creen que esos 17 programas alimentarios daban fuerza y daban cuerpo y coherencia a una política de seguridad alimentaria? Por supuesto que no. Eran compartimentos estancos. Por eso lo importante es construir políticas y ojalá sistemas, y no tanto lluvia de programas. Ineficiencia en la asignación de los recursos, está claro, y también es cierto que ciertos temas, como esa lista corta que hice al pasar, malnutrición, desarrollo infantil, embarazo no intencional de adolescencia, etc., muestra claramente los límites de la gestión sectorial. Por supuesto que también hay límites de la gestión del municipio. Los municipios solo no lo pueden hacer, aún siendo municipios grandes, como puede ser eventualmente Rosario, Santa Fe, Rafaela y otro que seguramente me olvido y pido disculpas. 2 comentarios de coordinación para cerrar el tema de la integralidad y avisos telegráficos sobre el tema de la implementación, para no robarle tiempo a las colegas. Uno es el qué y el cuándo de la coordinación. Y esto interpela, insisto, lo horizontal de un municipio comuna y lo vertical entre los 3 niveles de gobierno. La pregunta fundamental es qué recursos hay que coordinar. Los 4 recursos con los cuales hace uno política pública, dice la teoría, pero sobre todo la práctica, son información, organización, presupuesto y autoridad. No hay mucho que inventar.
de la combinación de esos 4 recursos, información, organización, presupuesto y autoridad, sale toda política pública. Lo que también aparece como no digo moraleja, pero sí como reflexión, es que es mucho más fácil coordinar información que coordinar autoridad. Porque no olvidemos que en el medio de esto está, subrayo la palabra, la bienvenida política, subrayo la palabra bienvenida. Esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, y esto es casi uno de mis latiguillos cuando trabajo los temas de niñez y adolescencia, tenemos la fantasía, los que estamos metidos en estos temas, que en materia de niñez y adolescencia no hay conflictos de intereses. Si estuviéramos en una reflexión de otro campo de política pública, energía atómica, o la geopolítica de las vacunas, uno podría reconocer rápidamente de que hay política. Pero también en materia de niñez y adolescencia hay conflictos de intereses. Hay gente más buena onda y hay gente más mala onda. Hay gente con intereses diferentes a los que uno podría compartir eventualmente en esta sala. Y esto es importante plantearlo, porque muchas veces, si no, nos quedamos en la idea de que todos queremos la felicidad de los niños. Y no es cierto que todos queremos la felicidad de los niños. Y aún así, si nos ponemos de acuerdo en la frase la felicidad de los niños, probablemente tengamos 515, 520 interpretaciones diferentes de qué significa la felicidad de los niños. Entonces no lo vamos a resolver con una opinología de cada uno de nosotros, sino que tiene que ver con construcciones de política pública. ¿Por qué digo esto entonces? Porque es mucho más fácil intercambiar información, aún bajo el principio de que información es poder, y por eso se aplica lo que venía diciendo previamente, que por ejemplo, coordinar presupuesto. Porque una vez que un área logró sacarle al secretario de Hacienda muchos recursos, después no está muy contento con ponerlo en la mesa común por la felicidad de los niños. Porque a mí me dieron plata para hacer cloacas. ¿Por qué tengo ahora que pasar las cloacas del lugar que yo pensaba pasar, lo que es mi clientela electoral, a pasarla a aquel barrio donde viven muchos niños, pero que nadie me vota? Digo, dejo así simplemente la inquietud. Y lo otro son los momentos en los cuales uno coordina. Coordina para definir el problema, esto que yo llamaba la dimensión bifronte, la integralidad. ¿Cómo definimos cuál es el problema? No solamente en su nombre, sino en sus condiciones. Nos coordinamos para priorizar y definir alternativas. Priorizamos para tomar la decisión. Priorizamos para implementar la intervención. Es decir, distintas etapas de la política pública. Lo que está claro es que no todos los actores, en este caso, por ejemplo, de los servicios locales, participan necesariamente en la decisión, que suele ser decisión del intendente, o suele ser decisión del gobernador, o de los ministros, o los secretarios, pero sí tiene un rol muy protagónico en la implementación de toda política pública, en este caso de niñez y adolescencia. Es por eso que en los poquitos minutos que me restan, quisiera hacer muy breves reflexiones sobre la implementación. Ustedes seguramente en algún momento, en alguna capacitación pasada o en su vida cotidiana, han escuchado hablar del ciclo política pública, ciclo que no es tan lineal por otro lado, pero donde empieza la definición del problema, el ingreso en la agenda, la formulación de alternativas, la decisión, el diseño, la puesta en marcha, el monitoreo y la evaluación. Es muy lineal. Pero hay una etapa, dicha en esa cadena que planteé enseguida, que es la palabra implementación, que suele ser, como dice un amigo mío peruano, experto en estas materias, el patito feo del ciclo de la política pública. Es al que uno no le da bolilla. Porque somos tan craños los que diseñamos las políticas, somos tan genios los que diseñamos las políticas, tenemos la oficina al lado de la ventana y la mejor computadora, que a nadie se nos ocurriría pensar que en la implementación puede fallar si le mandamos un protocolo desde el nivel central tan bien escrito y tan lindo editado. Yo siempre digo lo mismo, cuando un ministro se quiere sacar de encima a alguien y no lo puede echar porque el sindicato hace lío, ¿qué hace? 2 cosas, o 3 cosas. Lo manda a mesa de entrada, lo manda a archivo o lo manda a la implementación en el territorio. El gran problema de la política pública es no reconocer que la clave de la política pública está en el territorio. Por ello yo celebro fuertemente esta iniciativa de la Defensoría en términos de jerarquizar una y otra vez, no es que empieza hoy este proceso de jerarquización a nivel local, de los actores que realmente tienen que gestionar la política pública en el territorio. Porque los cráneos de Santa Fe o los cráneos de Buenos Aires pueden hacer maravillas, pero la política pública se juega el éxito o su fracaso en el territorio. Y por eso suena populista, como lo estoy planteando, pero claramente estoy convencido de que ahí se juega
el éxito de la política pública. Muy cierto, dice Raquel, así que compartimos con Raquel el punto de la gestión local. Aprendizajes a veces olvidados. Nos dice Juan Carlos Cortázar, este amigo peruano del patito feo de la política pública. Las políticas públicas tienen sentido solo si se logran poner en práctica. Si no, quedan en aquella vieja idea de quedó ahí el diseño. Hicimos un diseño tan bizarro, tan barroco, tan complejo que nadie lo puede implementar, pero nos quedamos en paz nosotros los diseñadores porque hicimos la política pública maravillosa. Otro elemento importante es que la implementación abre oportunidades para agregar valor público a las políticas públicas. Esto es importante porque siempre tenemos la idea de que la implementación, y voy a insistir en este punto, la implementación a veces empeora las políticas, porque se atrasan, se complejizan, cosas que realmente suceden. Pero hay que reconocer que a veces en el territorio lo que viene mal diseñado del centro se puede mejorar en el territorio. Pero eso requiere una condición sine qua non, que las autoridades a nivel central, sea de la nación o sea de la provincia, le den márgenes de maniobra y respeten y jerarquicen la labor del funcionario local. Si creemos que el funcionario local nos está haciendo trampa en el territorio, definitivamente nunca vamos a confiar. Y le vamos a mandar un protocolo tan cerradito y tan esquemático y tan rígido que no lo vamos a dejar mover un poquito para acá y un poquito para allá. Entonces, si el plan alimentario es para pibes hasta 10 años y tenemos uno que cumplió ayer 10 años, no le damos el plan alimentario. Tenemos que generar condiciones de plasticidad operativa para que el implementador, con su buen criterio y su buena fe, en la cual hay que confiar, pueda definitivamente darle también prestaciones alimentarias al pibe que cumplió 10 años ayer. Obviamente, lo importante también es recuperar la idea que la implementación no es un proceso formal, puramente administrativo y puramente técnico, sino también que es político, requiere interacción entre múltiples actores. ¿Por qué históricamente hay mucha desconfianza en los implementadores? Porque suelen ser de otro partido político, o suelen ser de otra capa geológica, de la fracción del partido anterior. Entonces la solución es crear las viejas burocracias paralelas, o imponer todo desde el centro para que el equipo técnico que quedó del gobierno anterior no nos haga trampa. Digo, esas desconfianzas son naturales, hay mucha evidencia empírica que ratifica eso, no nací ayer, pero claramente hay que interpelar cuál es el rol en esa materia, porque con desconfianzas mutuas así estamos. La implementación, nos dice Martínez Nogueira, y voy cerrando, Analía y colegas, es la esencia de la política pública. Si uno quiere realmente cambiar las cosas, tiene que preocuparse tanto por la implementación como por el diseño o la decisión. ¿Por qué siempre las mejores oficinas son para los diseñadores y no para los implementadores? Porque tenemos esta convicción de que los implementadores no importan. Y así nos va la cosa. Porque cuando las cosas salen mal, ahí sí le echamos las culpas a los implementadores. Claramente me parece que ahí hay mucho para cambiar. La brecha de la implementación, nos dice una colega, y voy cerrando, la brecha de la implementación va a existir siempre. ¿Qué es la diferencia entre lo que diseñamos y decidimos y lo que pasó? Lo que pasa es que a veces la brecha es para peor y a veces para mejor, si tenemos esta confianza en los actores territoriales, como yo bien decía. Las políticas públicas pueden surgir en un espacio legal, en un sentido legal o formal, pero no significa que sean ejecutadas. Por eso insisto en el punto de que una ley es una condición, es un punto de partida, pero no un punto de llegada. Uno puede tener la mejor ley del mundo o el mejor programa, no sé, me acuerdo en algún momento el gobierno nacional con las provincias había puesto en marcha hace unos meses atrás el plan Acompañar para salir a buscar los pibes que se quedaron afuera. Pero con eso no alcanza. Si no gestionamos bien ese tipo de intervenciones, el anuncio rimbombante en la tapa de los diarios es para la foto, no para la gestión concreta y para cambiarle la vida a los niños y a los adolescentes. Y hay que reconocer que esencialmente la implementación es un proceso inherentemente problemático. No hay que asustarse si en la implementación aparecen líos. La implementación por definición genera líos. La implementación nunca sale como uno la craneó. Hay que rasgarse la vestidura por eso, no. Hay que saber que eso va a suceder y tener las capacidades, la flexibilidad, la confianza y las competencias para ir arreglando el avión en pleno vuelo, para ir reconociendo que ese territorio que habíamos identificado hoy tiene otras características,
etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los dos problemas clásicos de la implementación? Y uso 2 minutos nada más, Lorena y Florencia, no les robo más tiempo. Uno es la desviación respecto a los objetivos fijados, estoy sintetizando lo anterior, y también la demora en la ejecución de las acciones propuestas. La demora también es un clásico. El punto crítico es incorporarle a la implementación el chip de cómo ir enfrentando este tipo de desafíos. Y por eso es tan importante la confianza y la interacción entre todos los involucrados y cómo uno construye integralmente las intervenciones. En este espacio compartido está mi amiga Cecilia Nieto, con la cual trabajamos hace muchos años en el Plan ABRE. Estuvimos un año, yo estuve acompañando, perdón Ceci por contar la anécdota, pero es muy divertida, tragicómicamente divertida. Estuvimos un año trabajando en el diseño del Plan ABRE, nosotros colaborábamos desde afuera, desde CIPEC en su momento. Me acuerdo que era el barrio El Chaqueño, que ustedes deben conocer muy bien, no me olvido nunca la anécdota, donde había que abrir una calle para resolver problemas de inseguridad, de bienestar, etcétera, etcétera. Y cuando se empezó a entrar en el tramo final del proceso de un año, los amigos de Hidráulica, que estaban sentados hace un año en ese proceso, dijeron, ¿se acuerdan cómo Pasarela dijo eso? Los futbolistas lo deben recordar, Pasarela dijo eso en Bolivia, por el tema de la altura. Pasarela dijo, la pelota no dobla. Los hidráulicos del ABRE dijeron, acá el caño no puede doblar. Y lo dijeron al momento último de la implementación de la apertura de la calle. ¿Por qué no dijeron que el caño no podía doblar en el mes 1? Y uno rediseñaba la intervención. No sé si la cuento exactamente así la anécdota, Cecilia, pero tiene que ver con eso. Entonces, simplemente lo que estoy diciendo, y abona la anécdota al ejemplo, una experiencia de Santa Fe que ustedes conocen muy bien, es justamente la necesidad de ir construyendo colectivamente, no solo a nivel municipal, sino a nivel de todos los niveles de gobierno, este tipo de intervenciones. Y termino con lo último. Lo aparentemente fácil es complejo. ¿Por qué es importante remarcar esto? Porque muchas veces, cuando reflexionamos sobre la implementación, nos quedamos en esta idea de que, bueno, tenemos que atender toda esta complejidad macro gigante de la implementación. Pero a veces el reto está en cosas muy concretas. Y voy a dar 2 ejemplos para terminar. Y por eso hay que prestarle atención. El expediente, la firma del expediente. Si no hay expediente firmado, no hay política pública. Y entonces ahí hay que matarse para que los expedientes circulen por el ministerio y viajen en el coche de acá para allá, o electrónico en todo caso con suerte, para poder llevar en un caso la política pública. Lo segundo, y eso es una deuda que sirve mucho para este caso, y ya le doy la palabra a Analía, los viáticos para ir al territorio, o el combustible. El fulano que firma el combustible, los vales de combustible no está, se fue de vacaciones y no dejó firma. Nadie puede ir al territorio a gestionar lo local. Clarísimo, me parece que ahí hay un punto donde recuperar lo aparentemente fácil es complejo, no es menor. Celebro, Analía, colegas, Florencia, Lorena, esta participación de ustedes en esta intervención, en este proceso. Mil disculpas que tengo que retirarme a otra reunión con mis amigos uruguayos. Agradecerles una vez más la oportunidad de poder compartir con ustedes estos minutos de reflexión. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchas gracias a vos, Fabián. Tomé mucha nota, tengo muchas notas de todos los aportes muy valiosos. Agradecerte siempre por acompañar con toda tu experiencia y toda tu expertise a esta Defensoría de Niños. Sos un gran compañero y un gran amigo, así que queda para todo el público la caja de herramientas para que le pregunten a Fabián Repetto. Nuevamente, gracias por estar. Gracias a ustedes, muchos éxitos. Bueno, pasamos la palabra a las compañeras. Flor Botassi, te dejo. Bueno, gracias Ana, muchas gracias Fabián por participar de este espacio. La verdad para nosotras un gran orgullo poder compartir esta jornada con vos. Buenos días, en primer lugar a todas, a todos y a todes. Muchas gracias por sumarse a quienes están conectados y conectadas del otro lado de la pantalla. Para nosotras es muy importante compartir esta instancia con tantos colegas, compañeras y compañeros, trabajadoras y trabajadoras del Estado, y comprometidos con los derechos de las infancias y de las adolescencias, y también, bueno, agradecer especialmente a todos los integrantes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, que hoy también nos acompañan en esta instancia y en esta actividad.
La idea de hoy es poder compartirles de alguna manera nuestra experiencia como organismo público especializado en los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pensamos que este podía ser nuestro punto de partida, porque siempre que una habla y se expresa, lo hace también desde unos marcos concretos, unas prácticas específicas y unas experiencias, ¿no? Entonces, de alguna manera, poder visibilizar este punto de partida, pensábamos que podía ser nuestro aporte más valioso, es decir, poder compartir con ustedes nuestro quehacer, nuestro oficio, y también un poco en sintonía con esto que planteaba Fabián, tomando esta idea del pluralismo institucional, ¿sí? ¿Quién hace qué? Así que de alguna manera creo que la posibilidad del encuentro y del acuerdo necesita de alguna manera evidenciar estos puntos de partida y contarnos, comunicarnos qué es lo que estamos haciendo. Así que en este primer módulo, nuestra propuesta es contarles brevemente qué hacemos desde la Defensoría y fundamentalmente qué desafíos o pistas podemos encontrar para seguir trabajando juntos, fundamentalmente el rol, digamos, de los estados locales y de los servicios locales. Si les parece, voy a pasar a compartir pantalla, así que bueno, este es como el momento crítico, así que bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos compartir el PowerPoint. Si me esperan unos minutitos, por favor. Ya estamos. Bueno, espero que se esté viendo bien. Lore, ¿me das el ok del otro lado? ¿Se ve bien? Bárbaro. Bueno, como ustedes saben, la Defensoría la Defensoría es un organismo encargado de proteger, monitorear y promover los derechos de las infancias y de las juventudes dentro del sistema de protección provincial de Santa Fe. El marco normativo que nos regula y que nos acompaña está conformado por la Convención sobre los Derechos del Niño, que es la herramienta principal que consagra los derechos humanos de las infancias y de las adolescencias. Por supuesto, la Ley Nacional 26.061, la Ley Provincial 12.967, que prevé la conformación de nuestra Defensoría, y por supuesto todo el plexo normativo referido a los derechos de las infancias y de las adolescencias. Nuestra institución fue creada en el año 2012, somos una de las primeras defensorías del país, y trabajamos a la par de otras defensorías provinciales específicas, como por ejemplo las defensorías de Córdoba, Misiones, La Pampa, Santiago del Estero. Acompañamos también el proceso de designación de la Defensora Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, y también alentamos y acompañamos la generación de defensorías específicas en las provincias. Estamos presentes en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Santa Fe, y también actuamos a través de las delegaciones de la Defensoría del Pueblo en las ciudades de Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto. Nuestro organismo, actúa a través de dos grandes áreas de intervención. Por un lado, el área de atención integral, que acompaña y atiende casos y situaciones particulares a través del trabajo interdisciplinario de un equipo de profesionales, y por otro lado, el área de monitoreo y promoción de derechos, que lo que hace es justamente observar y monitorear las políticas públicas desde una perspectiva quizás más sistémica. Un poco la idea justamente de hoy es describirle brevemente y sin aburrirlos qué hace cada una de estas líneas, para que puedan también ustedes conocer un poco más nuestro quehacer. Por un lado, la línea del sistema de protección, que está abocada a monitorear las políticas públicas, a monitorear las políticas públicas de infancia y adolescencia. Principalmente esta línea lo que hace énfasis es en el segundo nivel de protección, fundamentalmente en todo lo que son las medidas de protección excepcionales, que como ustedes saben son aquellas que suponen la separación de las niñas y de los niños de sus centros de vida por motivos de protección. Entonces esta línea lo que hace es poder monitorear las políticas públicas que se despliegan alrededor de esta situación. Por su parte, la línea de monitoreo del sistema de justicia penal juvenil se orienta a monitorear la situación de las y de los adolescentes infractores de la ley penal que están alojados en el sistema de justicia penal juvenil por orden
desde el Poder Judicial. De alguna manera este monitoreo también hace un énfasis muy fuerte en los espacios de encierro, en la atención directa a las situaciones y fundamentalmente en la generación de información acerca del funcionamiento de este sistema. Por otro lado, la Defensoría desarrolló recientemente una línea de monitoreo orientada a la situación de niñas y niños alojados con sus madres privadas de la libertad. ¿Sí? En esta línea de monitoreo, las compañeras lo que hacen es poder conocer las condiciones de alojamiento de las niñas y de los niños, los procesos también de egreso de estas unidades penitenciarias y también conocer la situación en la que se encuentran estas niños y niños por fuera de la unidad penitenciaria, que muchas veces están con otros familiares, ¿sí? También la Defensoría ha desarrollado desde los inicios una línea de monitoreo que es la de inversión social. En esta línea consiste en conocer y analizar las asignaciones presupuestarias que el Estado provincial destina al cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Esto implica identificar cuáles son las políticas o los programas destinados a esta población y construir datos e información. Un poco parafraseando a nuestra colega, digamos, lo que siempre es como importante es construir el dato, porque de alguna manera ustedes saben que los presupuestos públicos no están organizados por franjas etarias y muchas veces no están clasificados por programas, de modo tal que esto se constituye muchas veces como un problema para construir la información. Ustedes saben que el Comité de los Derechos del Niño incluso ha aconsejado en reiteradas oportunidades la importancia de que los presupuestos se puedan organizar programáticamente, ¿sí? Es también importante recordar que el gasto público destinado a la infancia y la adolescencia justamente no es un gasto, ¿sí? Sino una inversión social. De ahí un poco el nombre de esta línea de trabajo dentro de la Defensoría. Finalmente, también desde los inicios de la Defensoría, se desarrolla la línea de monitoreo de medios de comunicación y derechos comunicacionales. Esta línea de trabajo se orienta de alguna manera a sistematizar y analizar el tratamiento de los medios que los medios hacen sobre las infancias y las adolescencias, y también lo que hace es brindar herramientas de formación y de sensibilización a comunicadoras, periodistas, y medios de comunicación en general, para de alguna manera instalar el enfoque de derechos de infancia y adolescencia a la hora de narrar y comunicar noticias que tengan que ver con niñas, niños y adolescentes. Es interesante contarles que en el marco de la pandemia, y a partir también de esta línea de trabajo, se produjo un podcast que reúne las voces de adolescentes y de jóvenes que están en el sistema de protección, o que son egresados del sistema de protección, o que están en el sistema de justicia penal juvenil. Y lo que hizo este podcast fue encontrarnos con sus voces, multiplicar sus voces en el marco de la pandemia, cómo ellos estaban y ellas estaban viviendo el cambio de rutina, las situaciones que los atravesaban en el marco de este contexto tan singular. Este es un podcast que se hizo en conjunto con la productora sonora Este es el Plan, se llama La Voz de los Chicos, y lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify o en nuestra página web, así que también ahí los alentamos y las alentamos, porque nos pareció y nos sigue pareciendo, bueno, un producto interesante para conocer las voces de las chicas y de los chicos de parte de ellos mismos. Bueno, agregar también a lo de la experiencia del podcast que ha sido muy interesante, porque se han tomado distintas temáticas y han sido convocados chicas y chicas de distintas partes de la provincia. Entonces, también ahí es un registro muy interesante para ver cómo desde distintos lugares han vivido, y charlando sobre distintos temas, han vivido la pandemia en localidades más pequeñas, más grandes, según sus contextos familiares, sociales, ¿no? Bueno, lo que nos interesaba también con un poco más de detalle, dentro de las líneas de monitoreo que nosotras les estuvimos contando, es contarles sobre la línea del sistema de protección, porque es lo que nos convoca por excelencia hoy acá. Como dice Flor, nosotros en la trayectoria de la Defensoría hemos trabajado, nos hemos abocado más que nada
hasta el momento el segundo nivel de intervención, a los procesos de toma y de implementación de las medidas de protección excepcional, pero nos parecía interesante traerlo porque, justamente para no perder en perspectiva la integralidad o la aspiración a la integralidad del sistema, ¿no? Cómo los distintos niveles y los distintos actores y sectores de este sistema participan y están involucrados en después lo que termina pasando en las tomas de medidas de protección excepcional, mismo al lugar de la defensoría, parte dentro de este sistema de protección, ¿no? Entonces, bueno, lo que los datos más sobresalientes que llaman la atención, que hay que estar muy atentos, sobre los que venimos trabajando mucho, es cómo vemos que año a año las medidas de tomas de protección excepcional van creciendo. Tenemos el dato de que en 2015 en los espacios de acogimiento alternativo había 604 niños y adolescentes, y en el 2019 estábamos en 1.351, ¿no? Entonces, esto habla de, bueno, cómo se van llegando a determinados niveles de vulneración graves de derechos que no se pueden o no se llegan a trabajar en las instancias previas, para después que los niños terminen entrando en la parte excepcional del sistema, ¿no? Otro énfasis que correlativamente ponemos mucho trabajo son en las modalidades de acogimiento alternativo, donde finalmente estas chicas y chicas llegan y tienen que transitar años de su vida cuando son separados de sus familias, ¿no? Nosotros en la provincia de Santa Fe, y en términos generales, existen dos modalidades de acogimiento alternativo, el familiar y el institucional. Uno sabe que, bueno, para que se tome la medida de protección excepcional es la última ratio, donde se espera que los chicos salgan de su familia y que si tienen que ser separados, sigan conviviendo en la medida de las posibilidades dentro de sus ámbitos familiares más amplios o comunitarios, en todo caso, si no, pasen a otros ámbitos familiares más lejanos, y en última instancia la institucionalización. Bueno, esto es totalmente opuesto a cómo se da en la práctica. La mayoría de las chicas y adolescentes que entran al sistema en la parte excepcional viven en instituciones de acogimiento. También el dato así como más relevante en términos concretos es que en 2017 teníamos en la provincia de Santa Fe 41 centros residenciales, mientras que en 2020 estamos en 90 espacios de acogimiento, tanto en la provincia de Santa Fe como algunas instituciones fuera de la provincia, incluso por su especificidad. Por lo cual, también esto es algo que a tener muy en cuenta. Nosotros en el 2017 hemos generado un informe sobre las condiciones de alojamiento y del acogimiento alternativo. En 2020 generamos 2 informes para pensar la institucionalidad en el contexto de pandemia, justamente cómo estaban los chicos allí, y también hemos generado un informe, y le hemos puesto bastante energía en estos últimos años, a las políticas de acogimiento familiar, que como ustedes ven, justamente están como muy menospreciadas en relación a la institucionalidad, y que necesitan realmente reimpulsos, ser reconfiguradas, revisadas. Bueno, las compañeras creo que están poniendo ahí, acercando los links a los diferentes informes, pero bueno, consideramos sumamente importante que se siga pensando en la importancia de los programas de acogimiento familiar en sus distintas modalidades, familias ampliadas en primera instancia, luego las familias solidarias, familias abiertas. Hay distintas líneas que necesitan recibir mayores recursos, rediseños en su implementación, bueno, en esa línea, ¿no? Por otro lado, nos fijamos bastante, trabajamos mucho en analizar, en relevar los procesos, enfoques y condiciones de trabajo, ¿no? Por los que se definen las medidas de protección excepcional. Cómo se llegan a esas medidas, y lo que
se evidencia en muchas ocasiones es dificultades a la hora de articular o de combinar recursos, como decía Fabián. Me parece que puede ser más interesante aún pensar en términos de combinar recursos, en las perspectivas de abordaje, en dificultades en tener perspectivas integrales de abordaje, en ausencias de perspectivas de género, muchas veces, en encontrarse con otros actores de los distintos niveles de intervención que estamos hablando, para llegar a la toma de la medida, para después acompañar a esos niños y niñas durante la implementación y pensar su egreso lo más rápido posible del sistema, ¿no? Por otro lado, se ve también, trabajamos y vemos y militamos en relación a la desigual distribución de recursos, de inversión, de equipos y programas en el territorio provincial. Esto que Fabián ha traído mucho hoy, y que se ve con mucha claridad, ¿no? Equipos muy centralizados o muchos recursos en las grandes ciudades, por momentos que no necesariamente hablan de articulación, de combinación de recursos, de estrategias integrales de abordaje, y a medida que nos vamos alejando en el territorio, menos recursos en todos los sentidos, presupuestarios, profesionales, de llegadas de líneas de programas, políticas, ¿no? Otro tema sobre lo que, Flor, si querés pasar a la siguiente, así, a la anterior. Ahí, es. Otro tema que también hemos planteado bastante en los informes y en las distintas herramientas defensoriales, tiene que ver con la extensión de las medidas de protección excepcional, el tiempo que pasan las chicas y chicos y adolescentes, que es en general mucho más que el tiempo previsto por la ley. Sabemos que las medidas de protección excepcional están previstas que sean 6 meses, que es un tiempo corto, que no necesariamente a veces alcanza para reparar derechos, para generar revinculaciones o para definir medidas definitivas, pero lo que sí se observa es una discrecionalidad que avanza mucho más que esos 6 meses por momentos, y que son ni más ni menos que las vidas de niñas, niños y adolescentes que, como les decía, en general pasan años dentro de instituciones de acogimiento, ni siquiera en ámbitos familiares, además de todos los problemas cuando están en ámbitos de acogimiento familiar transitorio, cuando también se extienden las medidas, ¿no? Ahí se abre toda una problemática, tanto en una o en otra modalidad de acogimiento, y en las repercusiones, vuelvo a decir, subjetivas y sociales para sus trayectorias de vida de chicas y chicos que no pueden planificar, entender su presente y su futuro inmediato o más a largo plazo, ¿no? Y eso también se repercute bastante en los procesos de acompañamiento para la vinculación de niños, niños y adolescentes con familias adoptivas. O sea, las resoluciones de las medidas son lentas y son muy bajas. Una problemática viene después en acompañar cuando vuelven con sus familias de origen, pero también toda otra se abre, y se abre con otras áreas del Estado, con otros ministerios, con el Poder Judicial también, los procesos de acompañamiento a las vinculaciones. Y lo que vemos, lamentablemente, es que muchas veces estos procesos fallan, así terminan siendo llamadas adopciones fallidas, en que las chicas y chicos vuelven, a veces en más de una oportunidad, a los lugares de acogimiento alternativo, porque no logran darse a largo plazo esos procesos de vinculación adoptivos, por lo cual también ahí hay mucho para seguir trabajando respecto de la cultura de la adopción, de qué significa convertirse en padre y madre adoptivo, quiénes son estas niñas y niños a ser adoptados, cómo se construyen esos vínculos, cómo el Estado acompaña y trabaja
para generar estas nuevas formas y concepciones de familia, de parentalidad, ¿no? de paternidad y maternidades. Bueno, por otro lado, pensando también en las situaciones abordadas desde el área de atención, con la cual trabajamos muy en conjunto, de monitoreo y esto del caso por caso que se junta todo el tiempo con la perspectiva más amplia de la política y de la implementación, donde nosotros podemos construir una mirada de monitoreo, pero también de aporte, ¿no? Esto que decía Fabián es sumamente interesante y es el meollo de nuestra práctica. Bueno, desde dónde, para qué monitoreamos, cómo nos presentamos para monitorear, qué queremos, ¿no? Por un lado, ser organismo de control y poner el ojo en las cuestiones que se necesitan, pero en qué podemos aportar a la construcción de garantía de derechos. Bueno, el trabajo con el área de atención integral para nosotros en ese sentido es fundamental, es el tester de las situaciones particulares todo el tiempo. Los compañeros, también desde esa área se generan clasificaciones de las situaciones recibidas, y lo que se ve allí, que las situaciones que más se reciben, las problemáticas que más se reciben, tienen que ver con las condiciones de vida de las infancias, con cuestiones de seguridad social, de acceso a la vivienda, y que eso después aparece como un desencadenante de mayores y siguientes vulneraciones de derechos, ¿no? Pero vemos ahí cómo la importancia y las falencias de las políticas sociales universales en lo más básico, en esta falta de combinación de recursos de la que hablaba Fabián antes, aparecen acá como el disparador fundamental que después deviene en todos los otros abordajes y problemáticas que se trabajan desde la Defensoría, que trabajarán ustedes seguramente, que tienen que ver con todas las demás vulneraciones. Y la otra gran problemática también que emerge con mucha fuerza como un problema es el acceso a los servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes desde un enfoque de derechos, ¿no? Esto se presenta como un desafío persistente, de cada vez mayor gravedad a lo largo del tiempo, donde también se necesita la combinación de distintas áreas del Estado, de diálogo entre distintas esferas de salud, desarrollo, y que viene siendo una deuda pendiente justamente en construir esto de la integralidad, de ver a las niñas, niños y adolescentes no desde un lugar patologizante, individualizante, sino a la salud mental como un derecho subjetivo, social, comunitario, ¿no? Ahí hay dos grandes meollos que interpelan en las situaciones particulares y que nos interpelan todo el tiempo a nosotros también en los que vamos relevando en los monitoreos. Y volviendo un poquito a las líneas de monitoreo que desarrollan las compañeras y compañeros de justicia penal juvenil, de niñas y niños que están alojados junto a sus madres, bueno, ahí también se evidencian importantes dificultades en el sistema de protección para hacer lugar a estas poblaciones, ¿no? Bueno, está como bastante ya caracterizado desde nuestro trabajo que una vez que los chicos mayores de 16 años ingresan al sistema de justicia penal juvenil, automáticamente quedan por fuera del sistema de protección si es que estuvieron en el sistema de protección, ¿no? Por un lado. Es como que ahí se genera una esfera del Estado, ahora es de otra área, con todo otro tratamiento totalmente distinto, y el sistema de protección se desentiende, o nunca llegó. Eso también lo estamos viendo, y eso se ve mucho con las chicas y los chicos no punibles, los menores de 16 años, ¿no? Con vacíos de intervención de áreas del Estado en donde la justicia todavía no es función de la justicia actuar, pero que en algunas situaciones empieza a actuar la justicia, lleva adelante algunas acciones como para tratar de ordenar algo, pero bueno, falta justamente combinación de recursos,
de todas las áreas del Estado para generar contención, acompañamiento a estos jóvenes, que es una población muy pequeña, la verdad, en el conjunto de las infancias y adolescencias. Podría ser una política focalizada y articulada, y por supuesto, sin necesidad de bajar la edad de punibilidad, ¿no? Desde esta defensoría se defiende claramente la posición actual, la legislación actual respecto de los 16 años, pero con una transversalidad del sistema de protección acompañando todos estos procesos. Y por el otro lado, el gran vacío también con las niñas y niños que están con sus madres privadas de libertad, que están dentro de la cárcel, que pueden estar hasta los 4 años, o así estén en prisiones domiciliarias, o así estén con otros familiares mientras sus madres cumplen la pena. Acá también grandes vacíos de encuentro entre áreas del Estado, entre los servicios penitenciarios, los sistemas de protección, salud, educación, los servicios locales, los actores del primer nivel para pensar las redes de lo comunitario y lo familiar. Así que eso también son ejes que salen recurrentemente en los trabajos de esta línea de monitoreo. Como ven, está todo atravesado en cada uno de estos ámbitos, de las fases de la medida de protección excepcional, de la justicia penal, de las cárceles, de los ámbitos familiares, por qué concepción de políticas de cuidado damos, ¿no? Y cómo vamos construyendo de qué se trata esto de prácticas de cuidado, con enfoques de derechos, cuál es el rol del Estado en esto, si, como decía Fabián, el cuidado pertenece a la lógica familiar y directamente a la órbita de las mujeres. Si ya podemos ir avanzando en la implementación, porque ya material teórico y reflexión hay mucha respecto de qué políticas de cuidado nos vamos dando para infancias y adolescencias según sus distintas etapas de desarrollo y según las distintas problemáticas, ¿no? Bueno, de alguna manera, estas cuestiones que les contaba Lore sobre quizás más en detalle y en relación a los datos específicos que relevamos en los monitoreos, no puede desde ya ser pensado o entendido fuera del contexto en el que estamos, ocasionado y señalizado por la pandemia. Ustedes saben que a lo largo del año 2020, desde la Defensoría desarrollamos un monitoreo específico, también sobre las instituciones de acogimiento, para conocer, como les contaba Lore, cómo habían estado las chicas y los chicos en estos espacios en el marco de la pandemia, ¿sí? Sabiendo y conociendo que redes institucionales, que otro tipo de redes, ¿no?, estaban suspendidas, y que de alguna manera la pandemia funcionó allí como un confinamiento dentro del confinamiento, y si bien nosotras no queremos con esta experiencia generalizar, digamos, aquello que pudo haber pasado con otras situaciones de infancia y adolescencia, creemos que realmente la situación pudo haber sido crítica si pudiéramos haber observado otros escenarios donde se encontraban chicas y chicos, por supuesto, y creo que en esto estaríamos todos de acuerdo. En este sentido también es importante señalar que pese a la prolongación, sí, al sostenimiento de la situación de la pandemia, la respuesta del Estado fue estrictamente sanitaria, que por supuesto entendemos que es la prioridad, ¿sí? Sin embargo, creemos que a la respuesta sanitaria, que tuvo que ver con el control de sintomatología, la provisión de ciertos insumos, también se debía y se debe y necesitamos acompañar las situaciones emocionales, psicológicas y todo tipo de recursos que se pongan en juego para acompañar a las infancias y a la adolescencia. Es decir, más allá de la respuesta sanitaria, y empezar a pensar algo de lo que decía Lore recién, que el cuidado también deberíamos pensarlo como una tarea esencial, y un poco algo de eso vamos a plantear también sobre el final de la presentación. Pero como primera advertencia, todas estas cuestiones que desplegábamos sobre la información que nos daban los monitoreos, bueno, ponerlas sobre la mesa de este contexto actual, que creo que también da cuenta de que la postergación de derechos fundamentales de las comunidades encontró de alguna manera su límite o se recrudeció en este contexto. Es decir, necesitamos asumir que la postergación histórica de derechos fundamentales como el acceso a la vivienda, el acceso a la salud, a la vida comunitaria y demás,
esta postergación encontró acá su límite más cruel en este contexto, ¿no? Así que creo que nos pone ante nuevos escenarios de, resituar la militancia, resituar los compromisos. Estos indicadores que también expresamos a través de lo que es nuestra experiencia y de lo que es el monitoreo, por supuesto que da cuenta de las dificultades en la implementación y en la integralidad, fundamentalmente en la posibilidad o en la necesidad de fortalecer las redes institucionales, de conocer el quehacer de otras y de otros, un poco esto que planteábamos al inicio, ponernos en contacto, comunicarnos, pero también conocer qué posibilidades y qué limitaciones cada uno de los actores estatales están teniendo en sus áreas correspondientes. Nosotros creemos que la provisión de recursos, por ejemplo, es un dato fundamental para equiparar y fortalecer cada una de las áreas correspondientes a lo largo de todo el territorio provincial, ¿sí? Para contrarrestar también las inequidades. Y acá creemos que fortalecer los servicios locales desde este criterio es fundamental, ¿sí? Porque, como decíamos hace un rato, en el plano del diseño y de las aspiraciones en políticas públicas, después, si no nos encontramos con los recursos para hacerle frente a las problemáticas que tienen nuestras comunidades y nuestras niñas y niños, es como muy difícil poder avanzar en este sentido. Y además, y fundamentalmente, las dificultades que nosotras encontramos quizás más en detalle en el segundo nivel, por supuesto que también hablan de las dificultades para implementar medidas de protección integral, que son aquellas que no suponen la separación de las niñas o de los niños de sus centros de vida por motivos de protección. Entonces, de alguna manera, el desafío también es poder favorecer este tipo de medidas. Sin embargo, como decíamos antes, con recursos concretos. Nosotros sabemos que el primer nivel y el servicio local también muchas veces aspira a lo mismo, ¿sí? A evitar la medida de protección excepcional. Pero ¿con qué recursos? Entonces nosotras pensamos que servicios y acceso a servicios de salud, recursos que tengan que ver con el abordaje de consumos problemáticos, con el abordaje de violencias urbanas y familiares, es decir, ponerle palabra a las problemáticas y decir de qué deberían estar hechas estas medidas de protección integral para realmente poder implementarlas, ¿no? Exacto. Como para ir terminando la exposición, y después podemos seguir con preguntas o algunas intervenciones más que van llegando, pensamos en términos de pistas y desafíos, ¿no? Para lograr la priorización de las infancias y adolescencias en la agenda gubernamental. Nosotros también, desde hace tiempo, nada de eufemismos, de si están o no están, las infancias y adolescencias no están priorizadas, lo sabemos, y es parte del trabajo, de esta defensoría en particular, y entiendo desde los distintos sectores del sistema de protección, de tratar de que ese panorama cambie, ¿no? Nosotras, vamos mencionando algunas cosas que desde el trabajo que hemos hecho hasta ahora podemos visualizar. Entendemos que este tiempo que se abre ahora con ustedes de capacitación, de intercambio, va a ser sumamente rico para seguir pensando y afinando esto, ¿no? De, qué se necesita y cómo se podría, y solicitando en las distintas esferas y niveles, ¿no? Las posibilidades y recursos de cada uno, esto de combinar los recursos. En primera instancia, pensar las innovaciones en el contexto de pandemia, esto que trae Flor, que comentaba Flor respecto de los efectos que ha generado, que nos sigue generando. Llevamos un año de pandemia y esto va a continuar, ¿no? Y entonces se impone el desafío de renovar estrategias de acompañamiento, de intervención y de comunicación que estén a la altura de las nuevas circunstancias, digamos. Claramente se requiere inversión en sus tecnológicos, en dispositivos, en nuevos recursos lúdicos y de salud mental que escapen a la presencialidad absoluta, y para ello, es importantísimo pensar en la inversión del presupuesto público, en la priorización de las niñas y adolescentes, y en este contexto de pandemia, ¿no? Lo que comentaban, me pasaban las compañeras
recién para reforzar respecto de la importancia de la inversión en el gasto público y de los recursos y de la falta de presupuesto que muchas veces hay en la implementación de las políticas y el desgaste en los trabajadores y en los profesionales, que eso trae sin recursos en términos de dinero muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, también es entendible cómo se empiezan a armar las cadenas después de desaciertos que devienen en tantos niños dentro de un sistema de protección excepcional. Bueno, en contexto de pandemia, además de presupuesto, también se necesitan toda una caja de herramientas y estrategias nuevas para poder llegar realmente a estas infancias y adolescencias, ¿no? Lo que ya hemos hablado también mucho a lo largo de esta mañana, garantizar el acceso equitativo de recursos en todo el territorio provincial. Es necesario implementar mecanismos que garanticen el acceso equitativo de recursos para la protección y restitución de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. Para esto sería necesario reforzar o incrementar, en la medida que se requiera, equipos descentralizados, con mayor presencia en todo el territorio, o equipos centrales que vayan llegando, bueno, que se buscan los mecanismos, pero lo que se ve de políticas y programas que en las grandes ciudades por momentos contamos, y que se van difuminando a lo largo de la provincia. En el segundo nivel lo podemos ver con lo que es los programas de autonomía progresiva o de acogimiento familiar, por ejemplo, pero después también respecto de equipos especializados en trabajar consumo problemático de sustancias, el acceso a la salud mental. Bueno, todo eso se necesita presupuesto y programas y equipos que lleguen de manera equitativa en la medida de las necesidades. Otro aspecto que para nosotros se viene imponiendo de una manera tajante en los últimos años, la historia nos lo está demandando, y la sociedad es incluir el enfoque de género y diversidad en todas las áreas del Estado, ¿no? El desafío de incorporar, relacionar, interconectar el paradigma de la protección integral con la perspectiva de género y diversidad. Ya una cosa no puede ser pensada sin la otra, si no nos queda como muy limitado hablar del paradigma de la protección integral sin todas estas nuevas herramientas que tenemos para poder visualizar y entender mejor las infancias y adolescencias. Para eso se necesita mayor capacitación de todos los actores del sistema, en todos sus niveles. Está la ley Micaela para ser aplicada y que echemos mano de eso en diferentes instancias de capacitación. Es sumamente fundamental. Áreas del Poder Ejecutivo, áreas del Poder Judicial, esto tiene que transversalizarnos a todos en nuestro quehacer y en nuestra manera de relacionarnos con niños, niñas y adolescentes y con sus familias, ¿no? También se va imponiendo cada vez más las revisiones de cómo vemos a las madres de las niñas, niños y adolescentes cuando generamos abordajes, cómo vemos a las mismas chicas adolescentes cuando se convierten en madres y entonces dejan de ser ellas quizás prioridad dentro del sistema de protección. Bueno, muchas cosas para revisar en ese sentido que cada vez tenemos que ir pudiendo plegarlas más en nuestras prácticas. Bueno, algunas pistas más para que estuvimos pensando, como decía Lore, bueno, abiertas en realidad como al diálogo o a la construcción o al imaginario también, es decir, bueno, poder poner palabras a qué desafíos nosotras creíamos así como importantes compartir hoy con ustedes, y en esta línea, otro de los desafíos que identificamos en nuestro trabajo como defensoría es la necesidad de promover abordajes mediáticos con enfoque de derechos. Para nosotros es un trabajo que venimos realizando hace muchos años, la importancia de sensibilizar a comunicadoras y comunicadores, periodistas, a la hora de narrar la situación de las niñas y de los niños. A veces nos resulta muy terrible los modos en los que aparecen las chicas y los chicos en los medios, pero es necesario ahí poder pensar qué estrategia nos damos para transformar estas situaciones. Y creo que los ámbitos locales son bastante privilegiados a la hora de poder pensar un poquito más de cerca
para evitar, ¿no?, estas estigmatizaciones, estas reproducciones de ciertos imaginarios, o de los chicos violentos, o de los adolescentes violentos, o el niño abandonado. Bueno, poder cambiar esta narrativa, sin duda, es un desafío que continúa vigente. Por otro lado, algo de lo que decíamos hace un rato, que no podemos pensar estas políticas públicas de infancias y de adolescencias sin asumir el cuidado como un derecho y como una tarea esencial. El acto de cuidar, como también el acto de recibir cuidados, implica asumir conflictos propios que emergen de las formas tradicionales de provisión del cuidado. Es decir, necesariamente cuando hablamos del cuidado como un derecho y como un deber que debe garantizar el Estado, estamos haciéndole frente a una problemática que tiene que ver con una débil infraestructura estatal para pensar el cuidado a lo largo de toda la etapa vital de una persona. Entonces, si podemos pensar estas políticas desde un enfoque de cuidado, la integralidad de la que hablamos todo el día, toda la mañana de hoy, probablemente se nos haga más concreta, más cuerpo. Es la vida de una persona, ¿sí? Son etapas, son momentos, y el Estado acompañando e interviniendo en cada una de estas etapas. Entonces, como que el derecho al cuidado, en primer lugar, visibilizarlo como tal, desnaturalizar las formas históricas asignadas a que las mujeres nos ocupamos de estas tareas en nuestros hogares, y no contrarrestar también esa narrativa, y poder posicionarlo como una política pública y como un deber del Estado, para nosotras es sin duda también un desafío urgente. Y volviendo a la cuestión de la pandemia, creemos que el contexto nos lo puso también muy de frente. Bueno, la respuesta sanitaria es urgente, y el cuidado también, y el modo en el que cuidamos también, ¿no?, como una prioridad. Y finalmente, creemos que el último, pero el más importante de todos estos desafíos, sobre todo por la mañana en la que estamos hoy, es poder posicionar a los estados locales y a los servicios locales como actores estratégicos en la garantía de derechos. Esto que a lo mejor nos resulta como palabras que pueden aparecer como abstractas, nosotras lo pensamos con la importancia, en primer lugar, de situar al Estado local, o al servicio local, mejor dicho, dentro de una infraestructura estatal. Es decir, no pensarlo en soledad, sino dentro de un Estado que también debe incorporar el enfoque de derechos de niñez y adolescencia en todas sus áreas, ¿sí? El servicio local tiene su especialidad, tiene su experticia, pero está dentro de un Estado, y a las infancias y a las adolescencias les corresponde todo el Estado, ¿sí?, no una parte. Entonces, la importancia de situar el servicio local dentro de una infraestructura estatal, la importancia también de ampliar políticas sociales, y a lo mejor retomamos un poco lo que proponía Fabián, ¿no?, políticas sociales concretas, servicios, recursos, insumos, que puedan llegar a las familias, a las comunidades, que tengan que ver con transferencias de fondos concretos, que puedan colaborar con la administración de recursos dentro de los centros de vida, donde crecen y se desarrollan los chicos y las chicas. Así que bueno, estos son algunos de los desafíos. Ustedes tendrán ahora, en este momento, vemos ahí un montón de comentarios que ahora vamos a hacerle un poco de lugar, pero bueno, Ana, te veo ahí, no sé si querés sumar algo. Bueno, gracias. En primer lugar, quiero agradecer a Flor, a Lore, a Fabián, aunque ya se fue, por este esfuerzo, por estas ganas que se le ponen a esta institución todos los días a este trabajo. Tomar algunas palabritas para cerrar este primer ciclo, donde vemos que hay muchos participantes y estamos muy satisfechos con eso. Esperamos que haya sido productivo para ustedes, como dijo Flor, que este intercambio que ahora va a quedar en los chats, pueda haber una devolución, una retroalimentación de todo esto, pero tomar algunas cuestiones que las compañeras y Fabián comentaron. Se habló de los contextos territoriales heterogéneos, y se habló de las intervenciones muy homogéneas, pensando en un gobierno local uniforme, donde tenemos un territorio en la provincia de Santa Fe de casi 1000 kilómetros de extensión de largo, y donde las problemáticas, sabemos, son absolutamente distintas, donde el servicio local, el municipio, la comuna, es quien se encuentra más a mano de los reclamos, y obviamente es quien recibe menor fortalecimiento, menor capacitación, menores insumos. Las compañeras acá hablaron de la palabra equidad, de una distribución poco equitativa de los recursos y de las capacidades. Sin embargo, y paradójicamente, a los municipios y a las comunas y a sus equipos después se les exige mucho,
porque son quienes están más cerca de las niñas, los niños y sus familias. Entonces la idea de este ciclo es tratar de concretar alguna de estas propuestas, como decían las compañeras, de fortalecer las capacidades de los municipios, de tomar algunas palabras como desafío en esta construcción de realmente un sistema de protección integral, como hablaba Fabián de la palabra integralidad, y de hablar de articulación, de construcción de redes, de coordinación como llegada al territorio cuando se debe llegar en tiempo y forma, y de definición de competencias, y yo creo, y agregaría acá una palabra que es la flexibilidad. Digo, para que esta dimensión bifronte a la que refería Fabián no suceda, que es, llegamos todos al mismo tiempo y para la misma intervención que hay que superponer, y para que realmente podamos cumplir, como dijo Flor acabadamente, no desde las leyes o desde los dichos, sino cumplimentar con el verbo proteger, tenemos que saldar esto. Construir integralidad entre todos a través de capacidades, pero a través de flexibilidad y de respeto por las otras intervenciones. Porque en definitiva, nuestro objetivo es garantizar que se cumplan los derechos de las niñas, niños y adolescentes, más allá de todo el trabajo y la responsabilidad de los adultos, y creo que eso es nuestro gran desafío. Y también, para cerrar, tomar algo muy interesante que nosotros con Lore, con Flor y con todo el equipo lo vemos permanentemente, y que Fabián se refirió a la complejidad de la política pública a la hora de su aplicación como algo donde lo aparentemente fácil es complejo, y donde lo más complejo es lo que tenemos todos los días. No sale el expediente, no hay firma, no llega el recurso. Entonces, intentar e instar a los equipos y a los gobiernos a no cansarse, a no desanimarse, a poder tejer toda esta red de articulación para que todas esas pequeñas cosas puedan conformar una gran red en beneficio de los derechos de niñas, niños y adolescentes todos los días de nuestro trabajo. Volver a agradecer, invitarlos a participar de nuestro próximo encuentro, que el módulo 2 es cómo pensar la implementación con enfoque territorial y mirada integral de los marcos normativos hacia las prácticas efectivas, que es un poco con lo que cerraban acá las compañeras con su exposición. Volver a agradecerles y esperarlos en el próximo webinario. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.